En realidad ahí terminaría el primer periodo del trabajo de parto. O sea, el trabajo de parto comienza cuando existe mínimamente 3 contracciones en 10 minutos, existe un borramiento de un 50-60% y una dilatación mayor a 2 centímetros. Decimos que es una paciente que está en trabajo de parto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos fenómenos activos, tenemos las contracciones uterinas, tenemos 3. Fenómenos pasivos, sí tenemos borramiento y tenemos la dilatación. Entonces decimos que es una paciente que está en trabajo de parto, y esa paciente que está en trabajo de parto decimos que está en el primer periodo del trabajo de parto. Y cuando hablamos del primer periodo del trabajo de parto, que es el de borramiento y dilatación, decimos que tiene dos fases. Dos fases, ¿no es cierto? Una fase latente y una fase activa. La fase latente es la que va desde que se inicia el trabajo de parto y llega hasta los 4 centímetros, y la fase activa desde los 4 centímetros hacia cuando la dilatación está completa. Hemos dicho que en la fase activa del trabajo de parto se apertura el partograma, ¿cierto? El partograma, que es una norma, es un documento legal que nos sirve para controlar el trabajo de parto, para ver que ese trabajo de parto ande bien, que no haya desviaciones, que no existan complicaciones, y que si hay complicaciones nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente y vamos a solucionarlo, ¿cierto? Ese es el fin del partograma, que es el control del trabajo de parto. Y ya les dije a sus compañeros que hicieron la parte del partograma, si nosotros cumplimos con esta normativa, no vamos a tener ningún tipo de problema, porque si hay una complicación tanto materna como fetal, nos vamos a dar cuenta inmediatamente y vamos a solucionar. ¿Okay? Entonces, una vez que ha terminado el primer periodo de trabajo de parto, que es el periodo de borramiento y dilatación, va a comenzar el segundo periodo de trabajo de parto, que es el periodo expulsivo, de lo que van a hablar sus compañeros, si no me equivoco. ¿Ya? Podemos comenzar. No se olviden entonces el B4 mañana a las 3 de la tarde, en la práctica. Ya me pasaron creo que en esta semana teóricamente me pasaron, en la próxima semana no recuerdo. Pero nosotros 17 de abril, el 24 recién vamos a terminar esta parte de parto, porque nos falta todavía, nos falta bastante. Y podríamos dar el 1 de mayo, pero el 1 de mayo creo que es feriado, si es el trabajo. Entonces nuestro examen va a ser el 8 de mayo. ¿Ya? El 8 de mayo la parte teórica. La práctica comenzamos el 6 de mayo, como de costumbre, 6, 8 y 9. ¿Ok? El examen va a ser todo lo que es relativo al parto. Solamente eso, todo lo que hemos visto tanto en la parte teórica y en la parte práctica. Está bien, doctor. Vamos ahora. Aí quem entende cuida, até a outra, para definir até a outra já tem o próprio momento. Mecanismo de passe. Ortega. Sandoval. Silvano. Diego. ¿Alguien más aumentó el pino? ¿Cómo es tu nombre? Miranda Aguilera, José Díaz. Miranda Aguilera José Díaz, ¿no? Sí. Muy bien, podemos comenzar ahora. Vamos hablar sobre o mecanismo de parto em general. Conduta durante o período expulsivo, segundo período é o parto. Ya, a ver.
Entonces hablamos del primer periodo de trabajo de parto, que es el aborramiento y dilatación. Ahí hemos controlado a esa paciente el control del trabajo de parto mediante el partograma a partir de la fase activa del trabajo de parto. Una vez que completa la dilatación, ya esa paciente va a entrar al segundo periodo de trabajo de parto, que es el periodo expulsivo, del cual van a hablar sus compañeros. Vamos, siga. Se inicia quando a madre siente espontaneamente a necessidade de empurrar e se constata por el TAC de la dilatação completa do cuello uterino. La duração. A posição semi-sentada tem a duração mediana de 15 minutos. Se o período expulsivo se detém, está indicada a amiotomia. Em esse caso, se procede da seguinte maneira, com o máximo de rigor em la asepsia. Se introduz uma rama de pinça de coxa entre o dedo índice e o maior de la mano que taca, hasta llegar a bolsa e rasgá-la com a punta dentada de la dicha rama, eligindo como momento de preferência do intervalo entre as contrações, se a apresentação não está encarrada. A ver, vuelva un poquito hacia atrás. A ver, ayer hablamos, ¿no es cierto?, con los que asistieron a la parte práctica. ¿Quiénes asistieron a la parte práctica de ayer? ¿Pocos? Ayer. Bueno, cuando hablamos del partograma, pusimos escenarios. Un escenario donde la dilatación no aumentó más de 5 centímetros durante 4 horas. Y pasamos de la línea de alerta, pasamos a la línea de acción. Y les dije que en ese caso, si la frecuencia cardíaca fetal se encuentra en buen estado, está todo bien, y la dinámica del feto está bien encajado, la presentación es de modalidad de vértice, y no hay ninguna alteración de la frecuencia cardíaca fetal, nosotros podemos conducir ese trabajo de parto mediante un medicamento que es la oxitocina, que es una hormona, ¿ya? ¿Para qué? Para ayudar a mejorar las contracciones uterinas, tanto en número como en tiempo, ¿ya? Pero muchas veces nos vemos en la obligación de romper la bolsa de las aguas. Ahí lo que su compañero dijo, se llama la amniotomía, que es la rotura artificial de las membranas. Nosotros colocamos una mano, los dedos de la mano izquierda, y con la mano derecha nos guiamos, ¿ya? Metemos una pinza de coger, ¿ya?, que tiene una punta así como pico de loro, y nosotros vemos que la presentación tiene que estar encajada para que podamos romper la bolsa de la ropa, ¿ya? Y eso ayuda mucho a que la presentación se encaje más y el número de contracciones aumente. Pero hay que tener mucho cuidado, solamente se lo realiza cuando la presentación está encajada. Si la presentación está alta, rompemos la bolsa de agua, ¿qué puede pasar? Sufrimiento fetal. ¿Qué puede pasar? Ruptura prematura del niño. El cordón umbilical se nos va por delante. Es lo que se llama prolapso de cordón umbilical, y es fatal. Porque al irse el cordón umbilical por delante, ya la presentación va a encajar y va a apretar el cordón umbilical, y ese puede asfixiarse y puede morir. En ese caso, ¿qué hacemos nosotros? Metemos una mano, levantamos la presentación, la llevamos hacia arriba y nos vamos hacia el quirófano con la paciente. Porque si la paciente encaja y la cabecita aprieta el cordón umbilical, ese niño no va a recibir. ¿Recibe de dónde? De la placenta. Respiración, alimentación y excreción, el feto se nos muere. ¿Ya? ¿Y por qué la paciente siente dolor cuando la dilatación está completa y la paciente siente una necesidad imperiosa de pujar? Incluso la paciente dice, doctor, quiere ir al baño, tiene ella piensa que va a defecar. ¿Por qué? Porque la presentación obstruye la parte donde se encuentra el recto. Entonces la paciente piensa que quiere defecar, y es por la contracción y es por la presentación que está comprimiendo y muchas veces se provoca dolor también, y muchas veces también, por eso cuando una paciente dice quiero pujar, quiero ir al baño, siempre hay que examinarla. ¿Por qué?
Porque esa paciente puede entrar al baño, puede curar y puede parir en él. Y ya ocurrió y va a seguir ocurriendo si no tomamos las medidas. Sí. Conduta durante o desprendimento. Asséptico. Se preparará o campo asséptico, tubo perianal e vecino, assim como os elementos de uso imediato, mesa com instrumentos, compressas, gases, etc. Vejiga urinária. Saliente uma vejiga muito distendida, globo vesical, se realizará cateterismo desta, extremando as medidas de assédio. Posição de la parturiente. Em um período expulsivo normal, pode utilizar-se várias posições. La de litotomia, de cubo dorsal com as pernas elevadas, a ginecológica de cubo dorsal, com os talones ao mesmo nível dos glúteos, a semi-sentada, semelhante à la ginecológica, pero com o respaldo inclinado, uns 130 graus. A sentada, para a qual se há desenhado silhões obstétricos. La de cuquilhas, la mais recomendável é a posição semi-sentada, com as pernas e tobilhos livres, sem atar e os pés apoiados em duas plataformas. Conduta durante o desprendimento. Participação da amada. Se recordará a parturiente e a técnica psicofísica aprendida para este tempo. E esse é o momento ágil que suele olvidar os mecanismos de contração, relaxação e respiração que correspondem. Proteção do perineu. É a principal função do obstetra em esse período para evitar os desgarros e seus maiores inconvenientes. Propagação hasta o ano, o esfínter e o recto. Ahí paremos. Bueno, su compañero habló de la atención del desprendimiento de la presentación. Ya le dije anteriormente que nosotros recién comenzamos a ver el cuarto mecanismo del parto, porque nosotros no lo vemos. El mecanismo del parto, que es de acomodación en el techo superior, no lo vemos. El segundo mecanismo del parto, que es el descenso y el encajamiento, tampoco lo vemos. El tercer mecanismo del parto, que es la rotación interna y acomodación en el techo superior, no lo vemos. Pero sí nosotros vemos el cuarto mecanismo del parto, que es el desprendimiento del que habla su compañero. Cuando la paciente ya está con la hidratación completa, el compañero habló de la preparación para el parto. Primeramente, de rutina nosotros, a toda paciente que parte de pedirle su laboratorio de rutina, su prueba rápida de HIV, enviamos a la paciente a que se haga una higiene, ¿no? Se baña y todas esas cosas, le damos ropa adecuada para el hospital y cuando llega la paciente con hidratación completa, la pasamos a una sala de parto. Pero esa sala de parto tiene sus características especiales. ¿Cómo creen ustedes que tiene que ser una sala de parto? Eso, la temperatura. Es muy importante la temperatura. No podemos estar con aire acondicionado en la sala de parto. Ya, tiene que estar caliente. De preferencia a unos 27 grados centígrados la temperatura de ese nivel. ¿Por qué? Porque el feto va a salir de un ambiente cómodo, calientito, a un ambiente frío, ¿cierto? Y puede haber una hipotermia en el feto. Y esa hipotermia le puede provocar una acidosis metabólica y le puede provocar la muerte. ¿Okay? Entonces, el ambiente tiene que estar atemperado. El material con que vamos a recibir al recién nacido, las toallas, tienen que estar precalentadas, ¿ya? O toallas calientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Colocamos a la paciente en posición ginecológica, ¿ya? Hacemos la asepsia, nosotros de rutina, lavamos primero con agua y jabón,
toda la parte de la región perineal hasta el ombligo, tanto los muslos y la región perineal. Luego colocamos un antiséptico, puede ser el povidine, ya, en toda esa región. Colocamos campos operatorios estériles, ya, como si vamos a hacer una cirugía. El médico que va a atender el parto tiene que tomar igual las normas de bioseguridad, lavado de manos, colocación de ropa para alimentarse bien, gorro, barbijo y no importa, olvidarse de la protección ocular. ¿Por qué la protección ocular? Porque podemos ser objeto de salpicones de sangre y de algún líquido proveniente de la parte. Entonces, tenemos que tomar todas las normas de bioseguridad para la atención del parto. Y tener todo el equipamiento que vamos a necesitar. Pinzas, tijeras, ¿ya? Pinzas coger, si vamos a hacer una sutura, cortagujas, hilos, ¿ya? Pinzas, todo el material disponible. ¿Ok? Entonces, aquí viene la función principal del médico obstetra. ¿Cuál es? Su compañero lo dijo, es la protección del periné. Cuando el desprendimiento o la salida de la cabeza, ya nosotros vemos la cabeza, interna a nivel del periné, lo que nosotros hacemos es colocar una compresa, ¿ya? Y proteger el periné. ¿Por qué? Porque este periné se nos puede desgarrar, ¿ya? Se nos puede lacerar y desgarrar. ¿Y cuándo nosotros nos damos cuenta de que ese periné se nos va a desgarrar? La coloración del periné cambia. Se torna un color blanco nacarado que nos dice, me estoy rompiendo. Entonces en ese momento nosotros nos vemos obligados a realizar una episiotomía. ¿Okay? En esos casos sí se realiza. Entonces, hay que proteger el periné con la mano derecha y con la mano izquierda tenemos que tratar de disminuir de que ese desprendimiento, o sea, la salida de la presentación, no sea brusca. ¿Por qué? Porque al salir bruscamente nos van a hacer estrago en el canal del parto, ¿ya? Muchas veces, cuando las contracciones son muy fuertes, digamos, ¿ya? El periodo expulsivo, el desprendimiento es muy violento. Y si no hay protección del periné, ese feto va a salir, esa cabeza va a salir arrasando todo y va a romper toda la parte perineal. Un desgarro total. Eso es lo que sucede en mujeres arriba de 35 años que paren por primera vez. ¿Por qué? Porque esa musculatura, esa parte de piel del canal vaginal no tiene la misma elasticidad y contractilidad de la mujer. Y sucede en esa situación. Por eso que nosotros muchas veces preferimos no hacer un parto de una mujer mayor, preferimos hacer un parto cesárea porque mucho más nos demoramos en reparar eso desgarra al canal del parto que en hacer una cirugía. Entonces, la principal función del médico obstetra es la de protección del periné para que en el desprendimiento no existan desgarros. ¿Y cómo protegemos el periné? Con una compresa, colocamos con la mano derecha y con la mano izquierda, tal como está en el dibujo, vemos, agarramos el occipucio para que el desprendimiento, o sea, la salida de la cabeza no sea muy brusca, sea lentamente. ¿Ok? Sigan. Episiotomia. Consiste en la sección periovaginal realizada en sentido medio-lateral o en la línea media. Se realiza para evitar desgarros importantes cuando la cabeza fetal coronada distiende excesivamente el periné sin ceder a la dilatación necesaria para su salida y cuando en períodos expulsivos prolongados con buenas contracciones y pulos eficientes. El periné resistente es el impedimento para el nacimiento del niño. La técnica de episiotomia. Se infiltra com lidocaína a 1 ou 2% em el trajeto de los tecidos a incidir tanto em o plano superficial como profundo. Se incide logo com a terreira em el sítio elegido. Existem 3 traços de incisões: é o mediano, é o mediano lateral e é o lateral. A ver, ya les dije anteriormente, antiguamente,
Toda mujer iba a parir, iba a tener un niño, de rutina se le realizaba la episiotomía, ya sea medio lateral izquierda, derecho o una perineotomía. La perineotomía es de arriba en dirección a la ventana integral. Y eso provoca mucho dolor en la mujer, provoca mucho sangrado. Y donde hoy en día se realizan episiotomías solamente en casos necesarios. En los casos que les dije anteriormente, cuando el perineo está inevitablemente se nos va a romper, en esos casos sí hacemos la episiotomía. ¿Ya? Y ya les dije en una de las primeras clases que la episiotomía se cortan la mucosa vaginal, se corta el músculo bulbo cavernoso y se corta el músculo transverso superficial del perineo. Nada más joven. Hay mucho más puesto el isquio cavernoso. No sé de dónde sacan ahí, cavernoso está al otro lado, está atrás, nada que ver con esta parte. Parece que hay un textito por ahí que circula y está todo mal. Bueno, entonces en esos casos se hace la técnica de la episiotomía. La episiotomía se hace solamente cuando ya la presentación está bien a nivel perineal y hay como le dije, una eminencia de rotura de perineo. Una vez que sale el feto, sale la placenta, tenemos que reparar esa episiotomía. Esa episiotomía se repara, se denomina episiorrafia. La primera cortada se llama episiotomía, la sutura se llama episiorrafia y eso es realizado por plano, piel con piel, músculo con músculo. Primeramente, suturamos la parte muscular, después la parte de la mucosa vaginal y luego la otra parte de piel. Y indicamos después a la paciente que eso tiene que mantenerse limpio. Y el problema es que se nos puede haber una licencia de fisioterapia y puede haber infecciones también. Ese es el riesgo. Ustedes saben que esa parte no es muy limpia, no es muy aséptica y nos puede ocurrir otro problema. Es por eso que debemos evitar la episiotomía, pero si hay que hacerla, hay que hacerla. Tampoco podemos dejar de hacerla. Bien, sigue. Técnica episiotomía. Generalmente não é necessária a recuperação dos tecidos. Se afronta terríveis iguales de ambos os lados da incisão, é de 5. Mucosa com mucosa vaginal, pele com pele de perineu. Se produz a sutura, primeiro afrontando os planos musculares e celulares, evitando derrar espaço no eje, com pontos separados. Luego, com uma sutura contínua da mucosa vaginal começando por el ángulo de la misma y por último la pele. Conduta durante el nacimiento. Con la protección perineal termina el desprendimiento de la cabeza, aunque el resto del cuerpo con la frecuencia se desprende espontáneamente. Es habitual ayudar a su salida final. Para ello, una vez desprendida la cabeza y rotada espontáneamente, haga su posición primitiva, rotación externa de la cabeza. Se observa si hay alguna circular de cordón ajustado al cuello, que de existir debe realizarse sobre la cabeza o sobre el hombro. Ligadura oportuna tardía del cordón umbilical. Se deve realizar em todos os recém-nascidos com o objetivo de prevenir hemorragia nas primeiras horas de vida. Ya, su compañero habló del desprendimiento, ¿no es cierto? Una vez que se desprende y sale la cabeza, ¿ya? Aquí en este caso hay un circular, hay que sacar el circular previamente, ¿ya? Miren ustedes aquí. Normalmente este feto ha podido nacer con la carita hacia abajo. Probablemente ha nacido así, ¿ya? Y después ocurre la rotación externa. ¿Se recuerdan que hablamos de la restitución? Entonces él vuelve sobre su propio eje, donde el feto queda mirando hacia allá, el dorso se encuentra a este nivel, dorso izquierdo, ¿ok? Entonces, en ese momento, cuando hace los hombros,
estos hombros se van a encajar en el estrecho inferior de la pelvis materna, que es lo que se denomina el quinto mecanismo del parto. ¿Ya? Una vez que la cabeza está afuera y ha hecho la rotación externa, los hombros ya se encuentran encajados en el estrecho inferior de la pelvis materna. Entonces, y para hacer el sexto mecanismo del parto, nosotros con ambas manos agarramos los parietales, ¿ya? Bajamos hacia abajo para desprender el hombro anterior y luego levantamos hacia arriba para desprender el hombro posterior. El resto del cuerpo sale, ¿ya? Y ahí ha ocurrido el sexto mecanismo del parto, que es el desprendimiento de los hombros, y ahí termina el segundo periodo del trabajo de parto, que es el periodo expulsivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, lo principal en el parto? Porque el parto puede salir. Antiguamente la mamá tenía los partos solas, ¿no es cierto? Parían en su casa, ellas mismas cortaban el cordón umbilical, salía la placenta, pasaba nada. Pero cuando pasaba, ¿qué pasaba? Se moría. ¿Moría de qué? De parto, ¿sí? No es así. Morían por hemorragia postparto, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Terminamos esto y hablamos de hemorragia postparto, que es la principal complicación que podemos tener de un parto. ¿Ok? En el mundo tenemos 3 complicaciones materno-fetales. Uno, la primera, la que más mata a pacientes, hemorragia postparto. La segunda, trastornos hipertensivos del embarazo. Y la tercera, sexo, la infección embarazo. Esas son las 3 principales causales de mortalidad materna y neonatal en el mundo. ¿Ok? Entonces, una vez que ha salido el feto, ahí se termina el segundo periodo del trabajo de parto y va a dar inicio al tercer periodo del trabajo de parto, que es el alumbramiento o salida de la placenta. Vamos. Ligadura oportuna del cordón umbilical. Han insistido algunos temores respecto a demorar el momento de la ligadura del cordón, pero la evidencia acumulada brinda los siguientes resultados. En riesgo de hemorragia materna puede demorar algo la duración del periodo placentario, pero no aumenta el sangrado postparto. La ictericia neonatal no aumenta su frecuencia en el recién nacido de término. El ojo del quejido neonatal con la ligadura precoz su aparición se reduce. La hiperviscosidad sanguínea en el recién nacido, que aumenta levemente con la ligadura tardía, pero no tiene implicancias clínicas. Dificultad respiratoria del recién nacido no se asocia con el momento de la ligadura del cordón. Y la lactancia materna, que madres que iniciaron la lactancia materna después de alta de la maternidad fue superior a las que sus niños tuvieron la ligadura tardía del cordón. Ligadura precoz y la inmediata al nacimiento. Por las evidencias encontradas hasta el momento, se puede afirmar que la ligadura precoz antes del minuto y la inmediata al nacimiento no es recomendada como rutina y su práctica debe estar justificada. Las indicaciones para realizar la ligadura inmediata al nacimiento son asfixia al nacer para facilitar las maniobras de reanimación, circular de cordón apretada para liberar el feto, gemelar en caso de asistirse por vía vaginal, madre RH negativo sensibilizada para minimizar el pasaje de glóbulos fetales a la circulación materna y con ello reducir la entrada de anticuerpos anti-RH del tipo inmunoglobulina G. Para técnicas para la ligadura del cordón. Ya, yo voy a hablar un poquito de eso, ¿ya? A ver. ¿Cuál es el temor después del parto? Paro. Apigar. El niño puede nacer con alas de 10. ¿Cuál es el temor? Actual hemos dicho que es la primera causal de Hemorragia. Hemorragia, ¿cierto? Entonces, para evitar la hemorragia postparto, ¿ya? Nosotros tenemos que tomar medidas. Y mundialmente, ¿ya? ¿Qué parámetros se toman? Primero, un buen control prenatal.
de que esa paciente llegue al momento del parto hemodinámicamente en condiciones aceptables. ¿Qué condiciones aceptables? Por lo menos que tenga una hemoglobina de 12 o 13 gramos, ¿cierto? Y que no nos llegue pues al parto con 6 o 7 gramos de hemoglobina. ¿Cuál de estas dos se nos va a complicar? Con seguridad que se nos va a complicar. Primer parámetro. Segundo, el parto tiene que ser atendido por un personal capacitado. ¿Por qué capacitado? Si las mujeres solas pueden parir. Capacitado para que se dé cuenta en qué momento ese parto se nos está complicando. Porque una persona que no sabe en qué momento se le va a complicar la paciente, ¿no es cierto? Pero si usted sabe que la hemorragia, ¿qué causa en los signos vitales? Causa hipotensión, causa taquicardia, causa palidez, causa hipotensión, ¿no es cierto? Y una persona que no sabe no se va a dar cuenta. Y la paciente se nos puede morir delante de la persona que está comunicando. Entonces, el personal tiene que ser calificado, aunque tenga experiencia en parto. Y 3, que esto es lo más importante, el manejo activo del tercer periodo del parto. Estamos hablando del tercer periodo del parto, ¿no es cierto? Que es el alumbramiento. Esto se llama cómo vamos a enfrentar el desprendimiento de la placenta, que se denomina manejo activo del tercer periodo del parto. ¿Y en qué consiste el manejo activo del tercer periodo del parto? Su compañero hablará algo de manejo activo. 1. Primeramente, vamos a colocar 10 unidades internacionales de oxitocina por vía intramuscular. ¿En qué momento colocamos la oxitocina? Inmediatamente salga el feto. Salga el feto, pero previamente nosotros revisamos que no exista otro feto dentro de la cavidad uterina, porque puede ser que sea un embarazo primeral. Si no hay, inmediatamente colocamos las 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular. ¿Sí? Luego, segundo parámetro, el corte oportuno o tardío del cordón umbilical. ¿Cuál es el corte oportuno o tardío umbilical? 1. Esperamos de 1 a 3 minutos después de que nace el feto. Y o hasta que cesen los latidos del cordón umbilical, que se denominan latidos funiculares del cordón umbilical. Cesan esos latidos, nosotros inmediatamente hacemos el corte oportuno o tardío del cordón umbilical. Bien, ¿y por qué no hacemos el corte precoz del cordón umbilical? También su compañero hablará de eso. 1. Con este corte oportuno o tardío, nosotros dejamos que pase sangre placentaria al feto para que no nos nazca un feto anémico. Pero sí, en algunos casos está indicado el corte precoz del cordón umbilical. Inmediatamente nace el feto, pinzamos y cortamos. ¿En qué caso? 1. Cuando existe un sufrimiento fetal. 2. Cuando hay la sospecha o de algunas enfermedades de tipo viral. Pacientes portadoras del virus en HIV. Cuando hay una hemorragia masiva, tenemos que sí o sí cortar inmediatamente el cordón umbilical. En esos casos está indicado el corte precoz del cordón umbilical. Generalmente hacemos el corte oportuno o tardío del cordón umbilical, de 1 a 3 minutos o hasta el cese de los latidos funiculares del cordón umbilical. Bien, hemos cortado el cordón umbilical. Tercero,
El tercero es la tracción controlada del cordón umbilical. O sea, ¿en qué consiste la tracción controlada del cordón umbilical? Nosotros hemos hecho el corte aquí del cordón umbilical y una pinza queda ahí y vamos a traccionar ese cordón umbilical. Tracción controlada. ¿Qué quiere decir controlada? Que vamos a hacer una contratracción de la parte del cuerpo uterino hacia arriba. Por eso se denomina tracción controlada del cordón umbilical. ¿Por qué hacemos eso, la tracción controlada? ¿Y en qué momento la hacemos? La hacemos solamente cuando existe una contracción uterina. Si el útero está relajado, no, porque podemos provocar una inversión uterina. Entonces, una vez que venga una contracción, traccionamos el cordón umbilical y con la mano izquierda hacemos una contratracción para evitar que nos haga una inversión uterina. No salió en la primera, esperamos. Viene otra contracción uterina y nuevamente hacemos la tracción controlada. Generalmente en 10-15 minutos esa placenta está afuera. ¿Ok? Sí. Ese sería el tercer parámetro. Tracción controlada del cordón umbilical. Y cuarto, son los masajes uterinos. Una vez que sale la placenta, ¿qué hacemos? Comenzamos a masajear ya el cuerpo uterino cada 15 minutos durante 2 horas. O sea, masajeamos 1 minuto, esperamos 15 minutos después, nuevamente masajeamos ya durante las 2 primeras horas del puerperio inmediato. ¿Para qué? Para ayudar a la contractilidad de ese cuerpo uterino. Entonces, masaje uterino cada 15 minutos. Bien, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que inmediatamente salga la placenta, ese útero se encuentre contraído, que haya lo que llamamos el globo de seguridad espinal. El globo de seguridad espinal son ligaduras vivientes que tiene el cuerpo uterino. ¿Cómo funciona? Al contraerse, todos esos grandes vasos que estaban sangrando de la mucosa endometrial se cierran y cesa el sangrado. Pero ¿qué pasa si ese útero continúa relajado? Ahí van a venir las hemorragias postparto. ¿Por qué? Por una atonía uterina. Entonces ese útero tiene que contraerse, tiene que haber lo que se llama un buen globo de seguridad espinal. Al contraerse, el sangrado cesa. De luego que va a haber sangrado leve, los bloques, que es normal eso. ¿Ya? Ese es el fin del manejo antiguo del tercer periodo del parto, para evitar las hemorragias postparto por atonía. Hemorragia postparto no es solamente por atonía, ya en la próxima vez hay por trauma, hay por resto placentario y hay por trastorno en la población. Esto lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a aprender cómo tratar cada caso de eso. Entonces, esto es el manejo activo del tercer periodo del parto, que lo hacemos nosotros en todos los partos normales y también en los partos cesáreos. Solo que en los partos cesáreos la medicación la hacemos por medio de vía endovenosa. Pero ¿cómo lo hacemos? Diluido, no puro. Diluido ya y lentamente. ¿Por qué? Porque podemos provocar una taquicardia en esa mujer si nosotros inyectamos rápidamente esta hormona endovenosa. Entonces, para evitar la atonía uterina, nosotros realizamos el manejo activo del tercer periodo de parto. ¿Pero en qué consiste el tercer periodo de parto? Lo van a decir sus compañeros. Vamos. El periodo placentario normal al alumbramiento o tercer periodo del parto. Es el periodo comprendido entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. En este lapso la placenta se separa de su inserción y se expulsa junto con las membranas ovulares. En este periodo se producen la mayoría de las hemorragias graves que representan una de las principales causas obstétricas directas de muerte materna.
En este lapso la placenta se separa de su inserción y se expulsa junto con las membranas ovulares. En este periodo se producen la mayoría de las hemorragias graves, que representan una de las principales causas obstétricas directas de muerte materna. Tiempos del alumbramiento del tercer periodo de parto se dividen en 4, que serían el desprendimiento de la placenta, el desprendimiento de las membranas, el descenso y la expulsión. El desprendimiento de la placenta. Tan pronto como el feto se desprende, el útero se retrae para adaptarse a su menor contenida. No obstante, todavía la placenta permanece un tiempo adherida a él, algunos minutos. Pero a continuación del nacimiento, sobre la retracción señalada se agregan fuertes contracciones rítmicas que no son sino continuación de las del parto sin interrupción y similares a ellas en intensidad y frecuencia. Esta actividad contráctil será el motivo fundamental del desprendimiento de la placenta. La contracción es de una intensidad alrededor de 50 miligramos de mercurio y frecuencia que varía entre 3 y 5 cada 10 minutos, ejercen presión sobre la placenta. Las contracciones constituyen el agente fundamental del desprendimiento. Son necesarios en medio de 2 o 3 contracciones para obtener este efecto, que su demora oscila entre 4 y 8 minutos con un término medio de 6 minutos. Ahora, en el plano del desprendimiento de la placenta, asienta en la capa más superficial de la esponjosa y la profunda de esta permanece fija en la decidua, mientras que su parte superficial sale adherida a la superficie de cotilodones y aparece sobre estos como una membrana de color grisáceo brillante de aspecto barnizada que recubre toda la cara materna de la placenta. El mecanismo por el que puede desprenderse la placenta se verifica de 2 maneras distintas: el Baudeloque Schulze y el Baudeloque Duncan. Baudeloque Schulze inicia su desprendimiento en el centro de su zona de inserción. Al intensificarse, se convierte en el hematoma retroplacentario, que termina de desprender la placenta, invirtiéndola y alojándose en su concavidad. La placenta así desprendida y empujada por el hematoma descrito es expulsada al exterior por su cara fetal y tras ella la acumulación de sangre del citado hematoma retroplacentario. Baudeloque Duncan. Se juzga al iniciarse el desprendimiento en el borde de la placenta y extenderse hacia el centro de la misma. Al expulsarse aparece primero el borde de la placenta. La pérdida sanguínea será notoria desde que se inicia el desprendimiento antes de la expulsión. A ver, una vez que ha terminado el segundo periodo de trabajo con la expulsión del feto, ¿qué pasará con las contracciones? ¿Será que se pierden o continúan? Continúa hasta expulsar la placenta. Las contracciones uterinas continúan de la misma forma. La única diferencia es que ya no son dolorosas, la paciente ya no siente dolor, solamente va a sentir el endurecimiento de la cavidad abdominal. Bien, entonces, producto de estas contracciones uterinas, se va a producir el tercer periodo de trabajo. O sea, el alumbramiento, que tiene 4 fases. La primera, vean su compañero, primeramente se van a desprender desprendimiento de las membranas. ¿Y cuáles son las membranas? Ahora pásame una placenta por ahí, ¿tiene? Bien. Esta parte de aquí, ¿ya? Desprendimiento de la placenta. Esta es la placenta, ¿no es cierto? Y por encima de la placenta está esto que se llama la membrana, donde está adherida la placenta. Entonces, el primer paso es el desprendimiento de esta placenta. Se va a desprender de las membranas van a quedar arriba. El envoltorio de la placenta va a quedar arriba. Es el primer paso, producto de las contracciones uterinas. Se van a desprender
la placenta. El segundo paso es el desprendimiento de las membranas. O sea, esta membrana que estaba cubriendo la placenta se va a desprender. También producto de las contracciones y por el peso de la misma placenta. Bien, una vez que se desprende la placenta totalmente y se desprende la membrana, el tercer paso va a ser el descenso. La placenta va a descender de la cavidad uterina hacia el canal vaginal y por último va a ser la expulsión. Bien, ahora, cuando existe el desprendimiento de la placenta, existen dos mecanismos de cómo se va a desprender la placenta. Uno, cuando el desprendimiento ocurre a nivel central de la placenta, se forma un hematoma retroplacentario y el peso de ese hematoma retroplacentario va a desprender totalmente la placenta con ayuda de la contracción uterina. ¿Y cuál es lo característico de este desprendimiento? Es lo que se denomina el desprendimiento de Baudelot. El desprendimiento es a nivel central, se forma un hematoma retroplacentario. ¿Y cómo sabemos que es un Baudelot? Uno, porque la placenta sale por su cara fetal. O sea, la placenta sale por la cara donde está insertada el cordón umbilical, que es fácil de reconocer. Esa es la cara fetal. Y una vez que sale la placenta, recién inicia el sangrado. O sea, ¿cuál es la característica del Baudelot? Uno, se forma el desprendimiento a nivel central, se forma un hematoma retroplacentario, ese hematoma desprende la placenta, la salida de la placenta es por su cara fetal y el sangrado es al final. Pero cuando nosotros hacemos el protocolo de parto, tenemos que ver qué tipo de desprendimiento placentario fue. Si fue Schur o fue Duncan. ¿Y ahora cuál es el otro? El Duncan. ¿Ya? ¿Dónde? El desprendimiento ocurre a nivel de los bordes. ¿Ya? Todo el borde de la placenta. En cambio, el otro es a nivel del centro. Y por esa misma manera, cuando es a nivel de los bordes, ¿ya? El sangrado es al inicio. Cuando acordamos nosotros, se está desprendiendo la placenta y comienza el sangrado transvaginal. Entonces ya nosotros nos damos cuenta de que es un desprendimiento tipo Baudelot-Duncan. Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta cuando sale la placenta? La placenta sí va a salir por el uno de los bordes, ¿ya? Y la cara fetal va a estar un poco hacia arriba. Esa es la diferencia del Baudelot y del Baudelot-Duncan. Son los dos tipos de desprendimiento placentario que existen. Entonces, ¿se recuerda cuando yo les hablaba del DPP? Desprendimiento prematuro de una placenta normalmente sentada que podía matar al feto. Entonces, ¿en qué momento se debe desprender la placenta? El final del parto. Después del parto, no antes. Esas son las complicaciones del embarazo, del desprendimiento prematuro de la placenta. Entonces, jóvenes, esos son los dos tipos de desprendimiento: el Baudelot-Schur y el Baudelot-Duncan. Yo les preguntar, explíqueme el desprendimiento tipo Baudelot-Duncan. Ustedes me van a decir el desprendimiento de los bordes. El desprendimiento a nivel de los bordes, ¿ya? Un sangrado. Y inmediatamente se inicia el sangrado. El Schur, el desprendimiento a nivel central, se forma un hematoma retroplacentario, la salida es por la cara fetal y el sangrado es al final. Fácil. Fácil. Ya, sigue. Desprendimiento de la membrana. La membrana se desprende por el idéntico proceso. Las contracciones del útero que sobreviven al accionar sobre un tejido distinto lo hacen de tal manera que pliegan primero a la membrana y desprenden después. Finalmente, el mismo peso de la placenta en su descenso terminará de desprenderla por simple tironeamiento.
El proceso finaliza cuando da impulsión la placenta, que aún cuelga de la membrana no completamente desprendida. El descenso de la placenta. Desprendida la placenta, esta desciende del cuerpo al segmento y de aquí a la vagina, lo que ocurre en parte porque continúa cierta actividad contráctil del útero y mayormente por el peso mismo de la placenta, la que arrastra la membrana, invirtiéndola desde la superficie de inserción cercana al borde placentario. La atonía vaginal por el parto reciente Atonía uterina, no es vaginal. atonía uterina por el parto reciente hace que en este tramo la placenta suela quedar detenida algún tiempo. O sea, para eso nosotros, esta es la cara fetal. Esta es la cara fetal, donde está insertado el cordón umbilical, y esta es la cara materna, donde están los cotiledones placentarios. La placenta tiene la cara fetal y materna. Ya, sí. Expulsión de la placenta. Perdón. Una vez que sale la placenta, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe hacer inmediatamente? Tenemos que revisar la trompa placentaria, tanto por su cara fetal como por su cara materna. ¿Qué vemos con la cara fetal? Nosotros agarramos el cordón umbilical y colocamos así, es como una medusa. Donde está la placenta, están las membranas, ¿no es cierto? Y verificamos si las membranas se encuentran íntegras. Si no quedó alguna membrana dentro de la cavidad uterina. Verificamos eso, colocamos la torta placentaria en la mesa y verificamos los cotiledones, que estén íntegros también. Si encontramos un huequito aquí, otro aquí, otro aquí, ¿qué quiere decir? Que se quedaron cotiledones dentro de la cavidad uterina. ¿Y qué nos puede provocar eso? ¿Cierto? Entonces, si nosotros vemos que la cara fetal, las membranas están íntegras, los cotiledones placentarios están íntegros, entonces estamos tranquilos, con seguridad en ese momento ese útero se va a contraer y vamos a ver lo que se llama el globo de seguridad de Pinar. Que les puedo preguntar, ¿en qué consiste el globo de seguridad de Pinar? Es cuando el útero se encuentra totalmente contraído. Ese es el globo de seguridad de Pinar. ¿Bien? Sí. Posteriormente pueden presentarse dos situaciones. Lo absolutamente normal es que se repitan algunos jugos y estos con el agregado del peso de la placenta y el hematoma retroplacentario. En el mecanismo de Bauduque-Schulze terminen la expulsión placentaria hasta el exterior, el agrupamiento espontáneo. La placenta desprendida y descendida de la vagina continúa allí alojada, por lo que es necesario extraerla de la misma con ayuda manual, agrupamiento natural. Antes que me olvide, yo les dije de que para el manejo activo del tercer periodo del parto colocamos 10 unidades de oxitocina, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si no tenemos oxitocina? Podemos utilizar otros medicamentos. Podemos utilizar la metil ergonovina, que es un derivado del conosolo de centeno, ustedes lo saben mejor que yo, en eso añade farmacología. Y viene con el nombre comercial de Ergotrater. Y viene de 0.2 miligramos. Se coloca, en vez de la oxitocina, si no tenemos, colocamos el Ergotrater por vía intramuscular. ¿Ok? Para el manejo activo del tercer periodo. Después vamos a ver el tratamiento de la hemorragia hipoparso-coratonía, que también utilizamos estos medicamentos, pero en mayores dosis. Doctor, no tenemos Ergotrater. No tenemos oxitocina, porque la oxitocina se nos fregó, porque la oxitocina tiene que ser mantenida en un medio frío, porque las temperaturas elevadas hacen perder su consistencia y su fuerza y todos sus valores que tiene y lo propio
Podemos agregar glutata. Entonces podemos utilizar el misoprostol, jóvenes. Que viene de 200 microgramos. El famoso Cytotec. ¿Cuánto utilizamos para el manejo activo del tercer nivel de parto? Utilizamos 600 microgramos por vía oral. ¿No tenemos oxitocina? No importa. ¿No tenemos glutata? No importa. Pero sí, el misoprostol lo tenemos, porque eso hay en todos lados. Podemos dar 600 microgramos por vía oral. O sea, ¿cuánto es 600 microgramos? 3 tabletas para el manejo activo del tercer periodo de parto. Ya después cuando veamos el tratamiento. Ese es vía oral, ¿no? El misoprostol es vía oral. Los otros son vía intramusculares. Ya, sigamos. Evolución clínica del alumbramiento del tercer periodo del parto. Los fenómenos fisiológicos señalados tienen correlación con determinadas expresiones clínicas que denuncian la progresión sucesiva de los distintos tiempos estudiados. El ser fenómenos subjetivos y fenómenos objetivos. Los fenómenos subjetivos. Inmediatamente después de la expulsión del feto, la absorción exterior muestra a la mujer tranquila durante un lapso variable de algunos minutos, llamado periodo de reposo fisiológico o periodo de reposo clínico. Luego la mujer siente de nuevo el dolor de las contracciones del desprendimiento, aunque nunca con la intensidad del periodo fetal. Y por último, en medio de fenómenos más incómodos que dolorosos, la placenta se ilumina al exterior. Evaluación clínica de alumbramiento, tercer periodo del parto, fenómenos objetivos. Los fenómenos subjetivos, ya vistos, van acompañados de otros fenómenos físicos, o sea, palpación. La palpación muestra a nivel del útero modificaciones de volumen, de situación, de forma y de consistencia. Signos espontáneos y artificiales denuncian el desprendimiento de la placenta. Conocer la reaparición de los dolores, índice de las contracciones de desprendimiento, la salida de sangre por los genitales, la disminución del diámetro transverso y el descenso del útero después de haberse elevado sobre el ombligo, el descenso da una señal colocada previamente, el final de la expulsión fetal en el cordón, en el sitio que emerge de la vulva. La ausencia de ascenso del cordón por la vagina al elevar el útero sobre el pubis a través de la pared abdominal. La sensación negativa al palpar por el abdomen el fondo del útero y fraccionar del cordón, signo del pescador. Pérdida de sangre. Durante el curso del alumbramiento se produce siempre una pérdida de sangre que es promedio de unos 300 mililitros. Es algo más cuantiosa en las multíparas que en las primíparas. Cuando esta pérdida sobrepasa los 500 ml, se considera hemorragia del posparto. Esta cifra, que siempre es estimativa, es considerado como punto de alerta a partir del cual aumenta el riesgo materno de shock hipovolémico. La hemorragia se califica como severa cuando sobrepasa los 1000 mililitros de sangre. Atención del periodo de alumbramiento y tercer periodo de parto. Existen distintos enfoques para el manejo clínico de este periodo. Principal es verificar lo cual procede de manejo de prevenir la hemorragia, que es la complicación más temida de este periodo. Manejo expectante, manejo conservador y fisiológico. Esta alternativa agrega a un manejo expectante o conservador de los circuitos de rutina, con única intervención. El alumbramiento normal, el modo de pérdida de sangre. Eso ya lo hemos explicado, el manejo activo del tercer periodo. Esto antiguamente decía, hoy en día se hace solamente el manejo activo y eso es lo que tienen que aprender ustedes. Vámonos con la atención del recién nacido. Cuidados del final del parto y alumbramiento. Vigilar el pulso, tensión arterial y la pérdida de sanguínea, las condiciones de seguridad del útero, prueba de seguridad final. Se inyectará un oxítoxo que comprobará la relajación del útero y de actividad de oxitocina, derivados de ergotínicos. Este último solo en madre no tensa. Se considerará la lavado de los genitales externos, cerrando los labios de la vulva y impedir la entrada de la agua hacia los genitales profundos. Se observará la existencia de desgarros periales, los que consideran la sutura,
La madre permanecerá junto con el niño en la sala de observación en la prevención de cualquier irregularidad. No se deberá abandonar la parturienta hasta que transcurrido el plazo de 2 horas. Posteriormente, madre y niño serán alojados juntamente hasta su ala. O sea, después del parto, esa paciente queda en la misma sala. Y nosotros tenemos que controlar. 1. Signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. ¿Okay? Vamos a controlar esa retracción uterina, si ese útero se encuentra contraído o no. Desde luego que cada 15 minutos vamos a estar haciendo los masajes uterinos, ¿cierto? Durante la ropa. Si vemos que después de las 2 horas la paciente está con signos vitales estables, está con el útero bien contraído, los bloques son dentro de los parámetros normales, ¿ya? Entonces recién nosotros podemos dar de alta de esa sala a esa paciente para que pase a su sala o cuarto donde va a estar internada la paciente. Generalmente toda paciente, lo correcto es tener mínimamente 48 horas internada a la paciente de un parto normal. Pero hay veces que nos vemos obligados a tener solamente 24 horas por la afluencia de muchas pacientes y muchas veces no estamos. Pero lo correcto es que mínimamente la tengamos 24 horas de postparto. El puerperio inmediato, ya esto sería el puerperio inmediato, que son después de las 24 horas. Que vamos a ver la próxima clase con el puerperio. Entonces, no podemos abandonar nosotros una paciente del postparto. Tenemos que estar encima, controlando, haciendo los masajes. ¿Qué pasa? Atendimos el parto, muy bien, el doctorcito se fue, gran cosa, hizo un parto, mandó a mudar, la dejó a la auxiliar sola, la auxiliar sola hacer otras cosas, la paciente se relajó ese útero y comenzó a sangrar. Sangró, nadie vio, hizo un shock hipovolémico. Cuando la enfermera llegó, la paciente estaba pálida, hipotensa, taquicárdica, llamó al médico, hasta que llegó el médico, la paciente. Peor aún si estamos en un centro de un primer nivel, porque esa paciente tendríamos que haberla transferido a un segundo o un tercer nivel donde tenga la capacidad resolutiva. Es por eso que yo particularmente soy enemigo de que se hagan partos en primer nivel, porque cuando se complica, el médico tiene que llamar al CRUE para buscar un espacio en un segundo nivel o un tercer nivel. Hasta eso pasan horas y las horas son fatales. Pero lamentablemente es así. No solamente aquí, en todas partes es así. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Bueno, sigamos. Prática procedimento para assistência no parto e por normais com barra risco. Prática beneficiosa para o parto. Ligadura tardia ou oportuna com o cordão umbilical. Corte limpo e estéril do cordão umbilical. Exame da placenta e de várias membranas ovulares. Prevenção da hipotermia ao nascer. Avaliação do recém-nascido. Contato precoce de madre e hijo. Y prejudiciales ineficaces del parto. Exame de porquilla vaginal frecuente o por más de una persona. Administración de oxitocina en cualquier momento anterior al nacimiento. Posición supina de tipo ginecológico de litotomía. Masaje de extensão do perineu durante o período exclusivo. Revisão da cavidade uterina com rotina entre outros práticas. Contacto precoce, madre e hijo, y esposa de pecho de la primera vez de la hora de recién nacido. Alojamiento conjunto, madre e hijo. Posición de hijo en la cuna del busto dorsal o lateral. Apoyo psicosocial de la pareja. Instruir a la madre sobre el signo de alarma y autocuidado. Aumento de la hemoglobina de la madre en la primera semana y sexta. Administración de ergometrina de rutina. Alojamiento madre e hijo de la separada. Ahora la ergometrina no lo aplicamos. Activamente sí. Hoy en día se da la oxitocina. La ergometrina en caso de que no haya oxitocina, damos la ergometrina. Es el derivado del clorosol del centeno, o sea, la metilhemoglobina que les dije anterior. Ya, sigue. Limitar el tiempo de succión, extender la frecuencia de la mamada de los periodos arbitrarios, brindar asesoramiento separado sobre la lactancia natural y sobre contracepción. La atención inmediata del nacido.
En la sala de parto tiene como objetivo de brindar a todo los neonatos las condiciones óptimas para su adaptación de la vida extrauterina, favoreciendo siempre y evitando interferir en la intervención precoz de madre e hijo. Medida para la atención de recém-nascido: verificar los antecedentes, personal adecuado y capacitado en la sala, equipamiento necesario, temperatura ambiental adecuada, profilaxia, detección precoz de fatores de risco, apoio necessário para a lactância, promover a interação madre e hijo, identificar se há mecônio, detecção de complexidade de atenção, informar a família sobre o hijo, o nascimento, o peso e as características, e completar a história clínica, perinatal e todo o registro nutricional. Recepção do recém-nascido: controlar a temperatura ambiente, pinçado e cortado o cordão, se procede a realizar a avaliação inicial do ninho e fazer a seguinte pergunta: se a cor do líquido é amniótico, se o recém-nascido respira ou llora, se tem bom tono muscular, a coloração se é rosada e se é exatérmica. De acordo com a resposta, se pode ter duas situações: ele é recém-nascido é vigoroso, ele é recém-nascido é deprimido ou requer atendimentos especiais. E no procedimento de rotina, seria a pontuação de APGAR, que seria 10, a avaliação de cada um de 2 de cada ponto, de aparição, pulso, o resto atividade e respiração. E o banho de recém-nascido, que está indicado em prematuro, pequeno, e usa com madre com VIH, hepatite B e C positivo. Cuidado del cordón umbilical. Es importante la ligadura y higiene del cordón umbilical. Los antisépticos reducen la colonización, aunque no se correlacionan con las tasas de infección. Garantizar la correcta aplicación de clamp o ligadura para evitar hemorragias. 4. Determinación de la edad gestacional. Según a partir de la última fecha de menstruación de la mujer, la ureterina, ecografía fetal, métodos postnatales de examen físico y neurológicos permitan clasificar a los recién nacidos según su edad gestacional y según el estado nutricional en él. Recién nacidos a términos de la 37 a la 41 semana, grande o de alto peso para la edad gestacional. Recién nacido pretérmino, menores a 36 semanas, adecuada para la edad gestacional. Recién nacido posttérmino, mayor a 42 semanas, pequeño o de bajo peso para la edad gestacional. Métodos prenatales, que sería la fecha de la última menstruación, es el método más fidedigno y siempre cuando la misma sea confiable. Altura del útero guarda una aceptable correlación con el tamaño fetal y es un recurso válido si no se cuenta con la ecografía. Ecografía fetal se ha constituido en un valioso instrumento en la valoración tanto del tamaño fetal como de la edad gestacional. Tiene bastante presión cuando se realiza las etapas tempranas de la gestación. Postnatales. Si por la fecha de la última menstruación el recién nacido es de término y su examen físico es acorde con ese dato, no se requiere otro examen para la modificación de esta variable, pero si muestra elementos de inmadurez o mala nutrición, debe hacerse una evaluación de la edad gestacional por el examen físico. Medidas antropométricas. Peso. Para medirlo se utiliza preferiblemente la balanza de palanca con una cantidad máxima de 10 kilogramos con una presión de más o menos 10 gramos. Talla. Se debe utilizar un pediómetro portátil de manera o acrílico o incorporando a la mesa de reanimación. Perímetro cefálico. Para medirlo se utiliza una cinta métrica de material flexible con divisiones cada milímetro. Se pasa la cinta métrica alrededor de la cabeza sobre el máximo perímetro fronto-occipital. La cinta es entonces ajustada discretamente, efectuándose la lectura hasta el último milímetro completo. El examen físico.
el examen inmediato. Se realiza en la sala de recepción o reanimación o poco después. Deben evaluarse los siguientes aspectos, que sería general y cabeza y cuello. Ya. Global: proporciones simétricas faciales en la gestacional, piel, color, tejido subcutáneo, defectos, bandas, marca de nacimiento. Neuromuscular: el movimiento, respuestas y el tono. Cabeza y cuello: en la cabeza, la forma, el perímetro, modelaje, tumoraciones, depresiones, fontanelas y suturas, tamaño y tensión. Ojos: tamaño, separación, cataratas o glóbulos. Orejas: la localización, conformación, apéndices o senos preauriculares. Boca: la simetría, el tamaño, la hendidura y la integridad del paladar. La nariz: la simetría y las narinas permeables. Cuello: tumoraciones físicas. En el examen físico: pulmones y respiraciones, retracción, quejido, entrada de aire, corazón y circulación, frecuencia cardíaca, ritmos, soplos, ruidos cardíacos, abdomen, musculatura, ruidos intestinales, vasos umbilicales, distensión, formas escafoideas, masas palpables, ano y genitales, localización, testículos, labios vulvares, clítoris, pene, permeabilidad anal, extremidades, bandas y dedos. Columna: la simetría, escoliosis, presencia de senos cutáneos. Gracias. Ya. Ya, bien. A ver, está bien, podemos hablar de la atención. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos inmediatamente? Nace el defecto, ¿verdad? En el hospital de tercer nivel, ¿quién recibe el reto? El médico reumatólogo. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es limpiarlo todas las secreciones que tiene en su cara, sobre todo en la parte de la nariz, ¿no es cierto? Y al minuto hace el examen de la puntuación de algo, ¿no es cierto? Al minuto, a los 5 y a los 10 minutos. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la puntuación del área? El tono, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si ese niño llora, la coloración, ¿ya? Si es un niño que nace rosado, si es un niño que nace con el abdomen rosado o con la cara rosada y el abdomen morado, tienen ciertas calificaciones, ¿cierto? Y la puntuación normal es entre 7 a 10. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia está entre de 0 a 100, se le da un punto. Si está de 100 a 140, se le da 2. Si el tono, esto medio que se mueve, medio que no se mueve, le podemos dar un punto. El llanto, si un llanto vigoroso, fuerte, espontáneo, le da 2 puntos. Es así como se califica la puntuación de alguien. Ustedes lo han visto en pediatría, luego después vemos el examen físico que explicó su compañero. Primero tenemos que ver la vitalidad del feto, porque si no llora, no hay llanto, no hay nada, hay que reanimarlo, hay que hacer un receptor de reanimación inmediatamente. Muchas veces tienen que colocar a tirar las secreciones a nivel bucal. Muchas veces tienen que intubar a ese neonato. Porque no nos olvidemos ustedes que el feto respiraba por parte de la placenta. Cortamos el cordón umbilical y entonces tiene que valerse por sí mismo, tiene que respirar por sí mismo. Entonces es ese paso. Muchas veces en las películas se ve que le dan golpecitos y que no es lo correcto. Lo único que hace el neonatólogo es moverlo, solamente moverlo con un paño caliente, ya, mientras le hace movimientos para que reaccione, estimula. Después tenemos que hacer la prevención. La prevención, 1, se le coloca la vitamina K, para evitar las hemorragias que pueda tener. 2, se le coloca un colín en
en ambos ojos, ¿ya? Para algunas infecciones cosas que pueda tener, especialmente en aquellas pacientes que han estado mucho tiempo con la bolsa de agua. Después de eso ya hacen el examen físico para ver imperfecciones, ¿ya? Muchas veces si no hacen el examen físico se les puede pasar un ano imperforado, que se les ha pasado. Está todo bien, pero no revisaron la parte de nada. No contaron bien los dedos. En una mano tenía 6 dedos, en el otro 5. Eso hay que hacer un examen bien minucioso. Y esa es la función del médico neonatólogo. ¿Okay? Bueno, jóvenes, la próxima clase